Shalom Alejem, bienvenido a esta comunidad judía sefardí Etz Haim, donde estamos desarrollando diferentes estudios, dentro de ello la Kabbalah. Actualmente sabemos que Internet está lleno de muchísima información y a diferencia de otros centros de enseñanza maravillosos que existen en todo el mundo, en esta comunidad estamos integrando las tres ramas importantes que debe de conocer todo estudiante, que está fundamentado en un análisis objetivo de la enseñanza conservadora, la enseñanza reformista y la enseñanza ortodoxa. Esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que encontremos las respuestas complementarias que se pueden aplicar a nuestro diario vivir en todos nuestros entornos, sin que por ello nosotros dejemos la parte mística. Esto quiere decir que cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en textos como el Zohar, descubrimos que los rabinos conectaban con otros planos, con otras dimensiones extrasensoriales y que no podemos desacreditar por el hecho de que en ocasiones nosotros no hayamos vivido esta experiencia. Hoy, afortunadamente, la ciencia nos está demostrando que gran parte de las teorías que se tenían en tiempos anteriores tienen que desecharse, tienen que actualizarse, precisamente porque se está descubriendo que hay un mundo más allá de la materia subatómica y que está generando la materialización de realidades inclusive por medio de las ideas que nosotros creemos tener. Bien, entonces los módulos que estamos presentando tienen el propósito de llevarte un paso a paso en la comprensión de este conocimiento sin que por ello lleguemos directamente a actividades meramente supersticiosas. Utilizamos diferentes textos, no solamente el Zohar, que hoy en día es muy conocido, sino también el Sefer Yetzirah, que es el libro primario fundamental para el estudio de la Kabbalah y que podríamos decir tiene una autoridad mucho más amplia debido a que se le adjudica a Abraham Avinu, al patriarca Abraham, que obtuvo pues también este conocimiento de muchas otras culturas que también le antecedieron, producto de la educación que recibió cuando era pequeño y que encontramos en el Midrash. Bien, adicional al Zohar, generalmente vamos a estar consultando textos que tienen que ser aprobados y revisados por una autoridad rabínica, que eso es lo primero que le vamos a invitar, tome usted en cuenta en su formación, porque en la actualidad nosotros encontramos pues muchísimas traducciones, encontramos muchísimas versiones, pero que no tienen una carta rabínica y que no han sido revisadas. Esto es la principal diferencia que hay también entre un Sefer Kodesh, un texto sagrado, que tiene que ser revisado por lo menos por 10 rabinos. Antes de que se imprima un texto, generalmente lo revisan 10 Sefer Rabí, 10 escribanos para evitar que haya algún tipo de error o modificación cuando se ha copiado precisamente de los textos originales. Bien, eso es muy importante. ¿Qué textos estamos nosotros consultando? Utilizamos la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, conocido como el Humash. Utilizamos el Tanaj, que es conocido como la Biblia hebrea, o conocido como el Antiguo Testamento. Complementamos esto con el Midrash. El Midrash es parte también de la tradición oral, que no quedó escrita originalmente. Consultamos el Talmud, en el estudio de la Gemara y la Mishnah. También vamos consecutivamente citando muchísimos otros textos que escribieron el Rabbi Isaac Luria, Abraham Abulafia, Shalom Sharabi, Jaime Vital, Moshe Cordovero, entre otros que fueron los precursores de esta sabiduría. Bien, entonces los módulos van integrados de forma primaria en el sentido de que nosotros identifiquemos cuáles son las condicionantes sociales a las que generalmente nosotros estamos expuestos al introducirnos en este conocimiento. ¿Por qué razón? Porque hay algo que ocurre aquí en Occidente. En Occidente mucha gente que no pertenece a la comunidad judía está introduciéndose en el estudio de la Kabbalah y pues tiene que conocer de manera inicial cuál es el contexto en el que se desenvuelve, por lo menos en gran parte de Norte, Centro y Suramérica, las labores evangelizadoras que les trajeron una Biblia que tuvo una gran influencia española. Y esta manipulación precisamente de estos textos obedece
a que se procuró someter la conciencia de ¿quién? De toda la humanidad que en ese momento se encontraba en una etapa de transición, viviendo sus propias independencias, sus propias revoluciones, y bueno, pues también se estaba asentando la base de sus primeras constituciones políticas, que lo lleva a la libertad de cualquier práctica religiosa. Obviamente tendremos que revisar cómo se desarrolla la historia de toda esta enseñanza, cómo llegamos a la Kabbalah, cómo es necesario que nosotros seamos conscientes de que gran parte de América es un continente nuevo en el sistema de enseñanzas espirituales. Estamos hablando a no más de un siglo, siglo y medio, de la oportunidad que tienen nuestras generaciones de poder adquirir todos estos textos que no solamente surgen de judaísmo, sino de muchísimas otras culturas. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que ir avanzando con, nosotros lo llamamos no programación neurolingüística, sino reprogramación neurolingüística, porque creemos que nosotros ya estamos programados, sujetos a las condicionantes de toda la educación que recibimos de nuestros padres inmediatamente, o de las figuras tutoriales que tuvimos en un momento, y que también son producto del esquema educativo social, y no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto académico. Entonces, generalmente el primer tema que recomendamos es el curso de programación neurolingüística y Kabbalah, porque de esta forma usted puede identificar cuáles son las limitantes o cuáles son las barreras que habitan en uno de sus 5 niveles del alma, en este caso la parte del Ruach, que es la parte emocional, racional, que le está generalmente colocando una barrera al ser humano y no le permite aprender de manera alternativa algún otro tipo de conocimientos, porque siente que está traicionando a la tradición familiar, a la tradición que ha heredado desde que ha sido pequeño y de la cual muchas veces no tuvo opción. Entonces, en la programación neurolingüística también tocamos otro tipo de temas como identificar cuál es la causa que me ha llevado a mí a no materializar todos aquellos anhelos que tanto he querido. Posteriormente hay un segundo tema que es física y mecánica cuántica, para que nosotros conozcamos de qué forma la metafísica realmente ha dado un vuelco a la física tradicional y está llevando a que se reescriban los principios de cómo funciona esta realidad subatómica. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque antes se creía que solamente era producto de la superstición un decreto. Hoy sabemos que las ondas que emiten nuestros sonidos son capaces de reordenar las moléculas, no solamente del agua, sino de todo nuestro entorno, y generan un impacto en el proceso de la oxidación de este mundo material o de este mundo que también nosotros consideramos es necesario tener muy presente. ¿Qué es lo que se denominaba antes la brujería? ¿Por qué razón sí se puede generar una modificación genética a través del ADN con el simple hecho de que nosotros estemos emitiendo una serie de vibraciones que también conocemos según la energía toroidal que hay en nuestro corazón, se expande o se reduce? Bien, tercer tema, hablamos sobre el tema de Shabbat, el primer paso para el cabalista. Esto es muy importante integrarlo porque la recomendación que nos hacían nuestros sabios rabinos desde el estudio de la Kabbalah era que tuviéramos por lo menos la conciencia de entender de que efectivamente cuando nosotros nos unificamos hay algo que se materializa. Le invitaría a que revise las investigaciones de Giuliani, este gran investigador de la nación norteamericana, que permite identificar por medio de gráficas que efectivamente había una forma en la que se impactaba cuando la gente se ponía de acuerdo a través de una conciencia colectiva para modificar el entorno social. Investigaciones que son verídicas, que son menores a 50 años, que se realizaron y que mucha gente desconoce. Entonces, conocer el Shabbat es el primer paso. Definitivamente, todo estudiante de Kabbalah definitivamente lo realiza. Inclusive puedo decirles sin temor a equivocarme que todos los maestros, todos los rabinos que enseñan Kabbalah están guardando Shabbat, aunque no lo hagan
públicamente en menciones durante entrevistas. Entonces el Shabbat se le explica cómo tiene que realizarlo y por qué es importante. Bien, ¿qué más mencionamos? Ahora sí, conocer los 5 niveles del alma. Tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo estamos conformados todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué razón tomamos decisiones que muchas veces traen una consecuencia que desde el raciocinio, en un momento de tranquilidad decimos, pues, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué tomé esta decisión? Entonces, en los 5 niveles del alma usted se va a lograr entender por qué usted es un alma que está dividida desde algo que se denomina como el Nefesh, el Ruach, el Neshama, Hayá y Yehida. Este estudio, esta analogía es maravillosa porque inclusive actualmente muchos terapeutas, muchos psicólogos están haciendo uso de esta rama de la enseñanza que está dando resultados maravillosos terapéuticamente hablando. Entonces, los 5 niveles del alma es para todos. De esta forma, todos y cada uno de nosotros, vuelvo a reiterar, nos vamos a conocer y vamos a saber desde qué perspectiva estamos tomando las decisiones y los resultados. Y podemos decir que hasta cierto punto nos anticipamos a lo que sucederá cuando nos conocemos bien. Entonces, después viene activando la prosperidad. Es inevitable también reconocer que gran parte de las personas que se acercan al estudio de la Kabbalah lo hacen porque están viviendo un momento de ausencia de la prosperidad en cualquier aspecto de su vida, así sea económico, sea en relaciones interpersonales, por amor, puede ser también por temas de salud física, dentro de otros. Activar la prosperidad le va a permitir a usted primero equilibrar, colocarse en esa posición de vasija, porque aquí hay un principio en la Kabbalah que es contrario a lo que se ha enseñado popularmente. Seguramente usted habrá escuchado que hay quienes dicen que cuando algo te toca, aunque te quites, o cuando no te toca, aunque te pongas. En la Kabbalah no es así. En la Kabbalah se comienza a instruir que debemos de saber dónde colocarnos porque el universo ya está emanando. Todo aquello que nosotros necesitamos ya está emanado, solo que muchas veces no sabemos cómo pedirlo. Posteriormente pasamos a otro módulo que es ya ahora sí la introducción sobre el estudio del árbol de la vida, las 10 sefirot, los diferentes planos dimensionales que existen en el mismo, así como la interpretación arquetipal que hay fundamentado en un estudio de cada uno de los personajes que están descritos en cada una de estas esferas y que son personajes que encontramos en la Biblia, en el Tanaj. Bien, por eso es muy importante que vayamos estudiando de forma paralela. Aquí nosotros no le decimos que tiene que estudiar primero Torah y Tanaj y después estudiar Kabbalah, sino todo lo contrario, lo puede hacer de forma paralela. Eso es imprescindible para que podamos entender toda aquella enseñanza que se va desarrollando. Bien, entonces hablamos sobre el árbol de la vida. Esto ocupa 3 temas en el segundo módulo. Después viene Rosh Hodesh o la luna nueva, donde comenzamos a participar en esta mitzvah. Algunos centros de enseñanza lo han llamado solamente luna nueva. En hebreo se dice Rosh Hodesh o la cabeza del mes, que es precisamente cuando toda la alineación astronómica y astrológica que va más allá de la superstición cumple realmente un impacto funcional y que da resultados en este mundo material y que podemos ver reflejado en muchos otros seres vivos, observando la naturaleza, las plantas, las flores, los animales en el mar, como fuera del mismo. Bien, posterior a esto viene otro tema, se llama cómo cambiar tu masal. Masal significa suerte. Seguramente usted debe haber escuchado la palabra Mazel Tov. Bueno, la palabra suerte, cambiar el destino de una persona sí es posible en base a determinadas acciones. Posterior a esto seguimos avanzando por los 72 nombres de Dios, cómo meditarlos, primero saber cómo decodificarlos, cómo se meditan en base a las enseñanzas del Rabí Aryeh Kaplan. Eso es muy importante porque cuando queremos conectar con el mundo místico, queremos saber, queremos experimentar, queremos sentir que nuestra alma realmente puede conectar con algo más. Esto se logra en primera instancia con las meditaciones que se realizan de forma práctica. Posteriormente vamos hablando sobre el tema de generaciones y las maldiciones que hay y cómo romperlas, producto del tikkun que hay en nuestro nombre o que nosotros hemos heredado precisamente de quienes nos han antecedido. Bien, después vienen ya temas un poco más místicos, cómo interpretar los sueños, utilizando Talmud in Jacob,
segunda parte, Berajot 2. Hablamos nuevamente sobre brujería, mito, ciencia y realidad, qué es cierto, qué es falso, para evitar que seamos nosotros víctimas de la charlatanería. Bien, posteriormente seguimos hablando sobre la importancia de la reestructuración femenil en este mundo, y hablamos sobre Lilith, el poder oculto de la mujer, de por qué razón anteriormente se creía que la mujer era inferior al varón, y esto es una equivocación muy grave. Todo lo contrario, con textos hebreos, con textos de la Biblia, demostramos que la mujer ha sido diseñada con una sabiduría adicional a diferencia del hombre. Hablamos sobre la mikve, introducimos ya desde el cuarto módulo, ya estamos hablando del cuarto módulo, sobre temas que se enseñan en otros grupos ocultos o que se hacen a puerta cerrada. En la Kabbalah usted lo va a aprender muy rápido porque introducimos los principios de por qué la masonería está enseñando fundamentos de la Kabbalah. Inclusive muchos grupos de la masonería se comienzan a introducir a esta enseñanza, vienen a tomar clases porque quieren pues no estar sujetos a un esquema y donde la ideología es que usted tiene que estudiar nuevamente muchos años. No es así, en la Kabbalah el ritmo lo tiene que fijar cada persona. Entonces tenemos diferentes temas sobre masonería 1, masonería 2, ya entramos en temas de Nefilim, ufología, ángeles y demonios, el Ain Hara, cómo funciona, así como las protecciones de la Kabbalah, por qué en la Kabbalah utilizamos determinada simbología, o por qué los hogares tienen ciertos accesorios y cómo funcionan. Pero para esto, como comentamos, muy importante ir pasando por estos módulos, porque cuando ya comenzamos a hablar de esto, ya entendemos cómo funcionan las leyes de la física, ya sabemos cómo funcionamos neurológicamente, ya sabemos que podemos realmente crear realidades alternas a todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Hablamos sobre Tu Be'ab, el alma gemela, Pidyon HaNefesh, los códigos ocultos de la Biblia, cómo se corrige un tikkun, cómo integrarse a una comunidad, porque como comentábamos en este centro Kabbalah, somos una comunidad judía, hay mucha gente que le interesa ser parte de la comunidad, sí se puede realizar, estamos de acuerdo, muchísimos rabinos en diferentes partes del mundo, que cada vez hay miles y miles de personas que quieren ingresar a estudiar en un sistema parecido a una yeshiva, sí se puede. De hecho, tenemos un proyecto de estudio en yeshiva, donde pues gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a sus apoyos, estamos por materializarlo. Entonces, en esta yeshiva, todos, hombres, mujeres, niños, niñas, judíos, no judíos, van a poder aprender de los Sefer Kodesh, de los textos originales hebreos, con una perspectiva basada en las tres ramas. Ya las mencionamos anteriormente, la conservadora, la reformista y la ortodoxa, para que todos y cada uno de nosotros encontremos la senda que realmente querramos seguir desde nuestra alma. Y continuamos hablando sobre otros temas como el poder de la sexualidad. Otro tema es el significado de la luna nueva, qué es la reencarnación, qué hay de cierto sobre la creación del golem de Praga, el duende, de qué forma, utilizando las letras que están codificadas en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, podemos dar vida a un ser de barro y arcilla. ¿Esto qué tendría que ver con la brujería? ¿Por qué se utiliza en otras prácticas como el vudú? Porque es importante recordar que Abraham Avinu, el patriarca Abraham, estuvo cerca de toda esta influencia, y este conocimiento también se lo llevan sus hijos cuando él los tiene que despedir, a su concubina, con quien tiene a su primer hijo, Ismael, y por qué razón ellos también llevan este conocimiento. Bien, estos son temas más amplios, me gustaría hablarle muchísimo más sobre cada uno de estos temas porque son maravillosos, pero el objetivo de este video es entregarle a usted de forma muy general, porque realmente podríamos hacerlo de forma más amplia, todo este temario, para que usted vea qué es lo que va a aprender con nosotros. Vamos a hablar sobre la vida después de la muerte, por qué en los 72 nombres de Dios nos dice que sí podemos contactar con las almas que partieron, por qué en el Tanaj, por qué en la Biblia sí se describe que se puede hacer y de qué forma realizarlo cuando nosotros no nos pudimos despedir de estos seres amados, si es que ellos estaban en otro lugar y nosotros probablemente no llegamos a tiempo para decirle lo que tanto anhelábamos. Después
vemos ya la importancia de saber cómo tener una pareja, cómo relacionarnos con ella antes, durante y en caso de que se genere una ruptura. Hablamos sobre el Apocalipsis, una visión desde el Zohar, por qué razón mucha gente tiene miedo de eventos apocalípticos que van a llevar a una probable destrucción, a una recesión de esta humanidad. El Zohar nos habla sobre ello y por qué no debemos de asustarnos, cuáles son los tiempos que están presentes. Hablamos un poco sobre la historia de cómo se desarrolla el cristianismo aquí en América. Sabemos que hay un maravilloso maestro que apreciamos muchísimo que ha hablado sobre cómo se desarrolla el cristianismo y el judaísmo en Europa. Nosotros lo vemos desde la perspectiva en América, para los estudiantes de Occidente, para que conozcan cómo se desarrolla aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, dentro de todas estas zonas de Occidente, cómo se desarrolla la religión. Hablamos sobre la diferencia de enseñanzas que hay entre la cristiandad, qué es lo que unifica con el judaísmo. Eliminamos las ideologías completamente religiosas para que podamos seguir avanzando en esta sabiduría. Hablamos sobre los protocolos de los sabios de Sion, cómo funciona actualmente el sistema, cómo fue creado el sistema del Fondo Monetario Internacional, el sistema gubernamental, el sistema educativo público. Y bueno, esto le va a ir sorprendiendo a usted porque aquí estamos hablando sobre un noveno módulo del conocimiento de la Kabbalah. Bien, estamos hablando después cómo utilizamos los nombres para realmente materializar sanidad, qué es el Satán, que es una perspectiva más allá del oponente que existe dentro de una de nuestras facetas como individuos, sino el Hasatán, aquellos seres extrasensoriales que también están descritos en muchísimos textos, como el libro de Enoch, los jubileos. Hablamos sobre Sefer Raziel y vamos hablando sobre libros más profundos de la Kabbalah. Aquí en este nivel ya hablamos sobre quién o qué es Dios, dejando la enseñanza pueril que hemos adquirido producto de nuestras figuras de autoridad. ¿Qué más estudiamos? Bueno, mencionamos sobre la forma en la que nosotros ahora podemos materializar de una forma consciente todo aquello que tanto anhelamos conocer en este mundo. Bien, entonces, en la actualidad, de manera inicial, estamos hablando sobre 12 módulos para introducirnos en el mundo de la Kabbalah. ¿Cómo lo realizamos? Algunos cursos se realizan de forma presencial, en vivo. Algunas otras clases ya están grabadas que usted puede consultar ahí escribiendo al teléfono de WhatsApp que aparece en este momento. Y es muy sencillo. Lo único que usted tiene que hacer es realizar el donativo, que es de $5 americanos. Enviar su nombre por WhatsApp y inmediatamente se le manda la liga. Es muy práctico, es muy sencillo. Lo que queremos es que usted aprenda con muchísimo dinamismo, que no tenga esas barreras. Y como comentamos, la Kabbalah es muy importante, está abierta para todo el mundo. Recordemos que grandes rabinos como Abraham Abulafia, Isaac Luria, todos ellos comenzaron a estudiar la Kabbalah antes de los 40 años. Algunos rabinos fallecieron antes de los 40 años y ya habían dejado tratados que le iban a permitir a la persona estudiar sobre este conocimiento. Shalom Sharabi dijo a principios del siglo XX que era tiempo de que todas las personas conocieran la Kabbalah para que se materialice este despertar de conciencia y se prepare la llegada para el Mashiach. Bien, entonces Shalom Sharabi, una gran autoridad rabínica, mencionó exactamente esto, que hombres, mujeres, personas que no son judías podían estudiar la Kabbalah y que era necesario ya en este tiempo, debido a que el mundo de la materia se ha estado posicionando y la parte espiritual se ha dejado de lado. Bien, pues yo espero que este breve video introductorio, que tiene la finalidad de explicar un poco sobre el orden en la que se recomienda estudiar la Kabbalah, te ayude mucho. Te esperamos con muchísimo gusto. Siempre nos da alegría en el alma, en el corazón, que cada vez más y más personas se acerquen a esta comunidad judía, a este centro de enseñanza. Y bueno, pues también agradecemos a todos aquellos que hacen posible que tengamos en puerta este proyecto de esta yeshiva, con la finalidad de que todos y todas ustedes puedan venir a aprender, y no solamente ustedes, sino también sus hijos, porque también
somos conscientes de que cuando nosotros comenzamos a participar de la luz, queremos que nuestras generaciones, usted mismo, usted misma, quiere estar cerca de una persona que también esté emanando o emitiendo esa maravillosa energía. Bien, de ahí que abramos también las puertas para que pueda usted ser miembro, ser partícipe de esta comunidad, de este centro de enseñanza. Bien, pues como siempre, mando un abrazo a su alma, a su corazón, y lo esperamos en este maravilloso desarrollo de conciencia. Que lo mejor siga fluyendo con usted. Shalom Barajot. Muy buen día.